Muy buenas tardes. Bueno, dice que la tercera es la vencida. Agradezco a la Jornada de Gestión Regional esta oportunidad que en principio estaba pensada para el encuentro especial de agosto de este año en la Florida y que finalmente por errores propios no la pude finalizar en Durango. Por lo tanto, ahora sí vamos a hacer una ponencia que es muy importante para nosotros y en lo personal sobre todo referido a lo que fue el rol de la Asamblea de la Florida en los acontecimientos de lo que fue el proceso de emancipación de la provincia oriental en el año 1825. En ese sentido, por ejemplo, acá tenemos la bandera del pabellón de la tercera ley, ustedes pueden verla muy bien, ese celeste o azul claro, como se decía también, que tiene relación con la grandeza, el color blanco, que tiene que ver con el tema de la república y la unidad de la misma, y el punzó, que es de alguna forma el homenaje a los que derramaron su sangre por esta causa. Una bandera que va a tener que ver con mi ponencia, que es la del posartiguismo, porque es una bandera con una inspiración netamente artiguista. En esta ponencia que vamos a hacer ahora, nos vamos a referir en lo sustancial, hemos hecho un enfoque en lo que es una patria con vocación de nación y el madrinazgo de la provincia de Buenos Aires y el posartiguismo. Bueno, acá tenemos una patria con vocación de nación. Para arrancar y aproximarnos al tema y al concepto de patria en el momento, primero vamos a ir a los hechos históricos de alguna forma más relevante. La Junta de Mayo de 1810 y el impacto que la misma va a tener en hechos posteriores como el de la Asamblea de la Florida de 1825. De alguna forma tuvo un efecto expansivo como epicentro, la ciudad de Buenos Aires, en lo que fue la América Española de la época, y allí surge ese sentimiento de patria que se hereda de la colonia española para ir hacia una idea de nación de la misma. En el medio está el proceso de emancipación. Pero para entender eso, para antes de llegar a la fase final de la nación organizada como tal, hay todo un basamento previo que tiene que ver con esta Junta de Mayo de 1810 que va a nutrir a varios territorios de lo que era el Imperio Español en Sudamérica. Allí, de alguna forma, desde Buenos Aires, como ustedes ven acá tienen el Cabildo de Buenos Aires, hay un proceso de crecimiento con vocación hegemónica, política, económica y comercial en la región del Plata, por parte de Buenos Aires, y concomitantemente se va a dar la construcción de la provincia de Buenos Aires, que recién va a ser creada el 11 de febrero de 1820. Allí hay una suerte de liderazgo, lo que el historiador Hipólito Valverde denomina Partido del Puerto, Ciudad de Buenos Aires, que es un centro urbano, administrativo, portuario, recaudador, y allí se va sumando una vertiente ya con vocación federal, no confederal, que va a constituir 10 años después en lo que es la provincia de Buenos Aires. Entonces, tenemos que entender primeramente cuál fue el concepto de patria de los protagonistas de ese tiempo. Porque si ellos están a la búsqueda de naciones, porque está sentado sobre un concepto de patria. Aquí tenemos la figura de San Martín, de José Artigas, y partamos primero sobre qué era la idea de patria. Tierra de los padres, en romano o en latín, mejor dicho, que significaba tierra natal o adoptiva, relativamente ordenada, que liga un conjunto humano afectivamente en clave geohistórico. Después, en su versión avanzada, ya como una culminación sobre ese corpus que es la patria, hay una versión de patria que es una articulación ya con un carácter institucional, jurídico y político. Para ejemplificar con un documento cuál era la visión de patria de los San Martín, de los Artigas,
de los O'Higgins, de los Bolívar, vamos a mirar este documento, este oficio que Artigas genera desde Purificación, sobre un episodio que ocurre en la cordillera de los Andes. Y dice así: Purificación, marzo 5 de 1817. Y está dirigido al gobernador del Cabildo de Corrientes, que es Juan Bautista Méndez, y dice: acabo de saber oficialmente el triunfo que han conseguido en Chile las armas de la patria contra el poder de los tiranos. Me es muy satisfactorio anunciar a vuestra señoría este suceso para que sea celebrado en esa provincia como se ha verificado en las demás. Yo celebraría que este triunfo sirviese de ejemplar para dirigir con eficacia nuestros empeños contra los que hoy intentan nuestra subyugación, y en el Oriente se hiciesen igualmente respetables las armas de la patria y se repitiesen las glorias que supieron adquirir por su energía y virtudes. Este oficio que Artigas se va a enviar a todos los gobernadores de la Liga de los Pueblos Libres que la componen, Corrientes, mismo incluso la va a recibir el ejército de la derecha en el Paso de Cuello, previo a la batalla del Paso de Cuello, la recibe el coronel Fructuoso Rivera junto a su secretario José Benito Lamas, donde también le solicita a la tropa que va bajo el mando de ese ejército de la derecha a que se festeje esta proeza que es realizada en el territorio de lo que hoy es la cordillera de los Andes y en lo que era la capitanía de Chile. Con esto que decimos que el concepto de patria era muy amplio, era todo ese territorio que pertenecía antiguamente a los dominios del Imperio Español. No es ni el territorio de la provincia oriental, ni de una provincia específica. Esas son comarcas. Acá, el concepto de patria que tenían estos actores principalísimos giraba sobre lo que en este oficio se dice claramente, expresándose: han conseguido en Chile las armas de la patria. Usted tiene acá una ilustración de esa batalla que fue la de Chacabuco, que después vamos a referirnos a un personaje importante que es el Gregorio de las Heras, que fue el brazo derecho de ese ejército de San Martín y que peleó en la misma y que va a ser importante. Por lo tanto, en resumen, tenemos un concepto muy particular de patria que no es el que tenemos hoy, y que la búsqueda de estos hombres era que encima de ese cuerpo territorial de una sociedad que tenía su propia lógica, se constituyera una nación. Esto nos va a servir para entender algunas cosas que vienen después. El otro concepto que está en esta ponencia que a nosotros nos pareció pertinente es el madrinazgo de la provincia de Buenos Aires y el levantamiento orientales de 1825. El posartiguismo en acción, la Asamblea de la Florida de agosto de 1825. Y acá, muy someramente, las tres leyes. La ley de la independencia, que en definitiva es la recuperación plena de la soberanía de la provincia como tal, que es volver al Estado primigenio, a lo que fue la anexión por parte de los portugueses primero y después por los luso-brasileños del territorio de la antigua provincia oriental que era integrante de la Liga de los Pueblos Libres. No es que se está declarando una independencia absoluta, no, se vuelve al Estado previo. Se confirma eso a través de la Ley de Unión. O sea, no es discutible este tema. Evidentemente la Ley de Unión es una pieza coherente con el pensamiento de los protagonistas de lo que fue la cruzada del año 25 y de quienes después en territorio oriental se integran a la misma. Y ahí, por eso, de alguna forma, esto implica un volver a la Liga de las Provincias, o en este caso, al proyecto que se venía gestando en Buenos Aires, ya provincia para ese entonces, para recuperar el sentido de nación. Por último, la ley del pabellón, que ya especificamos antes, y que da claramente una identidad de carácter artiguista en lo que es el movimiento político que se generó. La segunda parte, que es la medular de esta ponencia, se refiere a dos elementos que fueron fundamentales en relación
al madrinazgo de la provincia de Buenos Aires en el proceso del levantamiento de los orientales en la entonces provincia cisplatina ocupada por luso-brasileños. En lo sustancial, visualizamos que hay una suerte de bicausalidad de dos elementos centrales. Uno, la de un interés económico-comercial de un grupo inversor de la provincia de Buenos Aires y el proyecto político que de alguna forma impulsa inicialmente Juan Antonio Lavalleja a través de los exilados orientales en la ciudad de Buenos Aires y que va a buscar un apoyo en el gobierno de la época de la provincia de Buenos Aires, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista militar. Entonces aquí van a surgir elementos. Uno de ellos es el encuentro de Juan Manuel de Rosas con Fructuoso Rivera y el otro tiene que ver con una carta que generaron Lavalleja y Rivera enviada al gobernador de la provincia de Buenos Aires de la época, don Gregorio de las Heras. Para trabajar sobre los documentos que hemos utilizado, elegido, vamos a este historiador bonaerense, Adolfo Saldías, un abogado, historiador, político, que es considerado de alguna manera como el iniciador del revisionismo histórico en el Río de la Plata. O sea, como pasó con Artigas, con su leyenda negra, después hubo un proceso de reversión de eso. Bueno, en Argentina pasó lo mismo con relación a la figura de Juan Manuel de Rosas, que según el mitrismo y otros sectores dominantes de la época habían puesto la figura de Rosas en una suerte de leyenda negra. Y bueno, el investigador e historiador Adolfo Saldías inicia el proceso de revisión de esa figura protagónica que es la de Juan Manuel de Rosas. Esto es fruto de que en 1881, 4 años después de fallecido Rosas, este abogado se traslada a Inglaterra, a Southampton, se contacta con Manuelita Rosas Curra, su hija, la hija de Rosas, quien le entrega todos los archivos, o los principales archivos de Juan Manuel de Rosas. Rosas era un hombre muy organizado, muy ordenado, y bueno, este hombre trae esos archivos en 1881 a Buenos Aires y inicia una investigación importante que va a derivar en varios trabajos y de pronto, que es la que nos va a servir ahora, el más importante, lo que son los 9 tomos de la historia de la Confederación Argentina. Y acá primero vamos a mirar a Juan Manuel de Rosas y por qué esta figura. En el momento que ocurren los hechos en 1825, Juan Manuel de Rosas era el mega empresario agropecuario dominante en el Río de la Plata, que realmente había generado una suerte de explosión productiva en esa expansión que ya estaba teniendo la provincia de Buenos Aires, desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista de lo que era su potencial, sobre todo en la producción de ganado y de caballadas. Acá está la figura de Rosas. Acá tenemos un trabajo que podría ser emblemático como referencia, que es las instrucciones a los mayordomos de las estancias. Allí es todo un instructivo, un modelo para la época, con las tecnologías y las técnicas de administración más avanzadas de hace 200 años para el desarrollo de emprendimientos agropecuarios en la región. Esto es un libro que se conoce, pero ejemplifica del porqué del éxito de Rosas en su rol de empresario agropecuario, que es lo que está detrás de lo que va a venir enseguida, que es su misión a la banda oriental, a la entonces ocupada provincia cisplatina. Esta filmina que está acá es una cartografía alemana antigua de la Cuenca de Plata, no es de gran calidad, de 1828, había mejores planos en ese entonces, pero en ese sentido los ingleses ya estaban tomando la posta, pero los alemanes trabajaban con información de segunda mano, produjeron este plano que me pareció pertinente tenerlo acá para exponer.
Y acá, básicamente, en esta misión política y empresarial de Juan Manuel de Rosas, a la banda oriental o a la provincia cisplatina, porque esa era la condición que tenía en ese momento, es fruto de un pool de empresarios que se habían reunido con Lavalleja, entre los cuales habían varios, Costa, Trapani, los hermanos Anchorena, muy importante, primos de Juan Manuel de Rosas, y el propio Juan Manuel de Rosas. Básicamente, según los distintos números que se manejan entre el grupo familiar que estaba dentro del pool de inversores, me refiero a los hermanos Anchorena y Rosas, que era prima de los mismos y que era administrador de muchos de esos establecimientos, tenían casi el 40% del dinero que se estaba invirtiendo. Como pasa siempre, los que están haciendo alguna actividad de carácter político, hay algunos intereses económico-comerciales. Es algo que ocurre hoy, que va a ocurrir mañana y que ocurría ayer, o sea, que ocurría hace 200 años atrás. Bueno, basado en la documentación que maneja Adolfo Saldías, que hago una acotación, se le puede criticar que a veces hace referencia a documentos en su archivo y no los explicita de forma expresa en este libro. Sí tenemos la suficiente credibilidad y confianza en el autor por no ser un panegírico de Rosas ni tampoco un detractor del mismo, sino que se trata de ese iniciador del proceso de revisión histórica en Argentina, donde se hace una aproximación muy importante de la figura de Rosas. Incluso se lo envió el trabajo a don Bartolomé Mitre, quien por supuesto no gustó nada y le hizo varias críticas. Pero el hombre se basó en sus documentos y en ese archivo. Acá, en esta página del tomo 2, él dice expresamente, y acá vamos a leerlo: cuando se supo en Buenos Aires la victoria sobre los españoles en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, la agitación llegó a su colmo y ya no se pensó sino favorecer del modo más eficaz los planes de los emigrados orientales. El general Juan Antonio Lavalleja, que era el centro de estos trabajos y quien debía darles alma, declaró por fin en la reunión de amigos de Anchorena que obtuviese o no recursos del gobierno de Buenos Aires, estaba resuelto a invadir la provincia oriental. Por tanto, Lavalleja en ese momento no tenía un apoyo económico del gobierno de la provincia de Buenos Aires y estaba buscándolo a través de privados. Y sigue: formaba parte de la tal reunión el coronel Juan Manuel de Rosas, antiguo amigo de Lavalleja y quien había convenido con don Juan José y don Nicolás Anchorena y con otros ricos propietarios que adelantarían los recursos pecuniarios para ese objeto. Conforme en lo principal, Lavalleja habló de la necesidad de que un hombre de ciertas condiciones se trasladase al teatro donde los sucesos iban a desenvolverse y pusiese en acción a los patriotas influyentes de la campaña oriental, de modo que apoyasen eficaz y oportunamente el movimiento de los emigrados. Todos los amigos se fijaron en Rosas y este partió a desempeñar su comisión después de aumentar con fuerte cantidad la suscripción que iniciaron los Anchorena. A fin de alejar toda sospecha, Rosas habló de su deseo de comprar campos en el litoral para poblarlos en unión con sus primos los Anchorena, y como era notorio su genio emprendedor para dilatar la industria pastoril y agrícola en las que tenía empleada su ya cuantiosa fortuna, nadie imaginó cuál era el verdadero motivo de su viaje. Al efecto se dirigió a Santa Fe y visitó con otras personas los campos conocidos como por el Rincón de Grondona. De aquí pasó a Entre Ríos, donde visitó otros campos y con el mismo pretexto pasó a la banda oriental. Aquí se puso al habla con el coronel Fructuoso Rivera, antiguo conocido de la familia Escurra, la familia de la señora de Rosas, Encarnación Escurra, y le impuso del estado de la operación en Buenos Aires y de la resolución de Lavalleja. Enseguida repartió las invitaciones de entre vecinos, influyentes y decididos como sí mismos los recursos para que se pusiese en acción sin perder tiempo, replegándose sobre Rivera, quien debía incorporarse a la revolución con su regimiento. Allí es que le expresa la necesidad de entregarle una carta, o sea, una carta de Lavalleja que le es entregada a Lavalleja a Rosas.
Nosotros todos estos elementos que después nos va a confirmar el propio Rosa en su correspondencia en una pieza de una carta, una esquela que él envía en 1868 desde Southampton, él confirma ese protagonismo. Incluso Rosas tuvo que pedir un salvoconducto de la legación que tenía el Imperio de Brasil en la ciudad de Buenos Aires para poder hacer el viaje. Rosas no era en ese momento, téngase muy presente, el protagonista político que después va a ser a los 3 años después de muerto Dorrego. Esto, este es el documento que nosotros de alguna forma pensamos que está poco valorado y subestimado por gran parte de la historiografía uruguaya. En un momento determinado, cuando se produce todo esto, obviamente quienes invierten dinero están buscando algún tipo de interés en lo que es la base ganadera, pastoril de la entonces Cisplatina, y allí hay una expectativa de parte de estos empresarios agropecuarios y saladeriles de la provincia de Buenos Aires. Lo que ocurre después de todo esto no se sabe bien. Aparentemente se perdió ciertamente el interés y después, bueno, la provincia, si bien va a ser liberada, después de algún modo va a quedar a la deriva y se va a constituir un estado independiente. No sabemos bien qué fue lo que se rescató o no se rescató del dinero que invirtieron ellos, pero es bien sabido que la misión, o sea, de lo que fue la Cruzada Libertadora de Lavalleja estaba muy bien financiada y eso está muy bien aceptado. Acá hay un plano que quería simplemente mencionarlo rápidamente, una cartografía alemana de la época, lo que fue el tránsito de todo esto. Esto debe haber sumido unos 10 días como mínimo, este viaje de Rosas, o de pronto hasta 2 semanas desde su salida de Buenos Aires hasta su retorno. ¿Por qué decimos esto? Nadie puede pensar en su sano juicio de que Rosas iba a perder su tiempo en estos viajes. Muchas cosas tenía para hacer y seguir multiplicando en ese momento en lo que era una expansión agresiva en el territorio de lo que era entonces la provincia de Buenos Aires, que tenía una suerte de límite natural en lo que es el río Salado, y que después, bueno, va a tener en 1833, con la primera campaña del desierto, una expansión fenomenal en lo que hoy es el territorio de esos más de 300.000 kilómetros cuadrados que tiene la provincia de Buenos Aires, que se lo debe a esa expansión que crea Rosas en 1833 de la base territorial que va a ser lo que hoy es esa poderosa provincia de Buenos Aires, aún hoy en la política de la Argentina y de la región. Allí vemos, acá en este mapa, lo que fue el tránsito sur de la provincia de Santa Fe, cruzando Entre Ríos, después entra al territorio de la provincia cisplatina, y hay una serie de cosas que nosotros aquí queremos apuntar. El secretismo que tuvo esta operación. Evidentemente fue algo que se mantuvo entre un secreto total, Lavalleja, Rosas, seguramente el gobernador de Las Heras, y después el contacto que tiene Rosas en el territorio de la provincia cisplatina con Fructuoso Rivera. Digo esto porque, como todos sabemos, hay versiones que circulan de todo tipo respecto a lo que ocurrió en el reencuentro que tuvo Lavalleja con Rivera en el 29 de abril, cerca del arroyo Monzón, en el hoy territorio del departamento de Soriano. Acá hay un pequeño resumen. El secretismo que hablábamos, los intereses de los inversores de la provincia de Buenos Aires, que tenían muy presente la fallida experiencia del levantamiento de 1823 por parte de los caballeros orientales, y que justamente por eso Lavalleja, a través de los buenos oficios de que no era un operador político notorio, Juan Manuel de Rosas, pero que tenía toda la confianza de parte de Lavalleja por la amistad que tenía y por la amistad que a su vez tenía, como bien lo dice el documento de Saldías, por parte de Rivera con la familia de la señora de Rosas, Encarnación Escurra. Después hay hechos muy importantes aquí referidos al tema del poblamiento del ganado. En el año noviembre de 1820,
ya la provincia de Buenos Aires por entonces le indemniza a la provincia de Santa Fe con 25.000 cabezas de ganado. El propio Rosas va a ser el que va a tropear con su gente de a 5.000 cabezas de ganado y desde la provincia de Buenos Aires hacia Santa Fe. Y finalmente lo que va a ser la reunión que se va a producir ya en el territorio de la anexada provincia oriental, en su calidad de provincia cisplatina, entre Rivera y Rosas. A nosotros nos ha parecido que esta es tal vez una explicación la más sólida, la más seria, la más creíble de por qué las cosas fueron tal vez mucho más simples y fáciles cuando Lavalleja se reúne con Rivera el 29 de abril de 1825. Hay muchos elementos que cuando uno los analiza y tiene que hacerse las preguntas como tarea investigativa, es decir, ¿por qué Rosas hizo esto? Bueno, ya dimos los intereses económicos comerciales. Obviamente también Rosas, como todos los demás inversores, veían a lo que era el territorio ocupado por los rusos brasileños como un territorio de la patria también, porque así como Artigas y San Martín tenían la visión, todos esos protagonistas tenían la misma visión de que el territorio de la vieja provincia oriental era un territorio patrio y que por tanto pertenecía a la nación. Y ahí están los antecedentes: el levantamiento frustrado en 1823, por tanto querían asegurarse el concurso Rivera, no cometer ese error que era importante, porque Rivera era el caudillo dominante en la campaña, porque además tenía su regimiento de dragones de la Unión, una unidad militar muy seleccionada y experiente, y además en ese momento Rivera tenía el mando sobre las tropas del ejército de ocupación brasileño. Entonces era clave lograr ese concurso y por eso Rosas de alguna forma va a tener este encuentro. Y nosotros acá no sabemos dónde fue, no sabemos exactamente la fecha. Seguramente entre enero y marzo de 1825 debe haber sido esa visita de Rosas a la provincia oriental. Lo llamamos una suerte de preacuerdo del Monzón. No sabemos en qué paraje. Nuevamente lo que habíamos hablado, el secretismo entre Lavalleja, Rosas y Rivera. Pero ese encuentro previo en algún lugar, no sabemos si es lo que hoy es el departamento de Colonia, de Soriano o de Río Negro, pero en algún lugar del litoral evidentemente, se produjo ese encuentro donde Rosas le entrega la carta de Lavalleja a Rivera y seguramente también Rivera le habrá escrito algo a Lavalleja. Ahí se allanó muchísimo el camino de lo que va a ser el desembarco de la expedición de Lavalleja en La Graciada y ciertas certezas y seguridades que necesitaba Rivera, que también, aparte de las certezas políticas, también las certezas del financiamiento de un lanzamiento militar contra un ejército muy poderoso. Por tanto, así como a Lavalleja le interesaba el financiamiento de los empresarios de la provincia de Buenos Aires, lo mismo ocurría con Rivera, porque sabía que iba a necesitar recursos para poder combatir lo que era el ejército de ocupación. Ahí vamos a la concordancia del Monzón, que viene después. Por tanto, debió haber sido, más allá de alguna cosa que habrán hablado, de algunas dudas que podían haber, pero ahí creo que evidentemente Rivera llegó a ese punto, en ese encuentro, con un grado de certeza y tranquilidad importantes para poder después terminar de acordar muchos aspectos y detalles de lo que va a ser el movimiento que conjuntamente van a liderar. Por un lado, entonces aquí tenemos de esas dos patas de lo que es el proceso de 1825, el levantamiento en la provincia oriental. Hablábamos de la pata económico-comercial del grupo inversor y ahora vamos a ir al contenido netamente político de lo que era la operación. Ahí teníamos en ese momento el gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires, que era el general Gregorio de las Heras por ese momento, un referente del proceso de emancipación, de todo lo que fue la campaña de los Andes también con San Martín, y que en ese momento no estaban ni los unitarios ni los federales. Este hombre tenía una posición
muy abierta y de una visión muy al estilo de San Martín de lo que había que hacer en el plano político. Estaba la expectativa de lo que estaba pasando y nosotros, el otro documento, habiendo ya hablado del de Saldías, es esta carta, que es un documento que lo incorporó a una publicación un investigador duraznense, Antonio de Freitas, que se llama El Levantamiento de 1825. Es una carta que se generó en San Pedro del Durazno el 14 de mayo de 1825. Allí dice una serie de cosas, está firmada, esto es muy importante, está firmado tanto por Lavalleja como por Rivera, no es un dato menor, y hay conceptos muy pero digamos, que llaman la atención. Provincias de la Liga, majestuosa carrera de su libertad. Nuestra provincia, la Liga, nos hemos puesto de acuerdo los jefes que suscribimos comprometiéndonos mutuamente a salvar el país. Sofocar sus miras ambiciosas con respecto a las demás provincias de la Liga. El gobierno de Buenos Aires recordando los sagrados vínculos que nos unen. Nuestra patria. Estos conceptos que yo destaco de la carta, en lo sustancial, nos muestra, y así lo vio en su momento este investigador Antonio de Freitas, yo diría el tufillo artiguista que tenía, el lenguaje, los giros, los conceptos, provincia de las ligas, nuestra provincia, siempre mirando en términos nación, no como un país independiente. El tema es salvar al país, recordando los vínculos sagrados de la provincia de Buenos Aires con las demás, nuestra patria. Esta carta le llegó de Las Heras y estaba firmado por ambos, como decíamos. Ahí Reyes Abadía habla de la diarquía, como que en los primeros meses, mes y medio, muchos documentos que se generaron por parte del movimiento de los orientales que se levantan en 1825 están firmados por ambos, tanto por Lavalleja como por Rivera. Y eso no es casualidad, para nada. Se estaba haciendo correr la voz en la campaña de que ambos se habían puesto de acuerdo y por tanto estaban potenciando todo el proceso de sublevación a la ocupación. Entonces ahí, en esa suerte de diarquía, se produce este documento que es generado desde Durazno y es una señal muy importante para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires sepa de que ya hay todo un proceso encaminado de levantamiento militar en la provincia y de que los dos referentes principales de la campaña, Lavalleja y Rivera, están trabajando de consuno en ese levantamiento. Esta es una señal política para que después, que va a llevar un tiempo hasta fines de este año 1825, ya la provincia de Buenos Aires genere lo que se conoció como el Ejército de Observación, liderado por el general Martín Rodríguez, que va a ir hasta Santa Fe, incluso hasta la Bajada de Paraná, y se interna en Entre Ríos, y va a ser un proceso de acumulación de fuerzas para constituir un ejército que al año siguiente, en 1826, va a desembarcar en el territorio de la provincia oriental, que en su campaña ya está liberada, y que se van a juntar con las fuerzas orientales para iniciar la segunda fase del proceso de liberación del territorio. Y acá como final la reflexión, porque está referido a la Asamblea de la Florida y a lo que ocurrió acá en Florida. Patria a nación. Y lo que significaron los hechos de 1825 y la impronta del posartiguismo, una temática, algo que está en debe, yo creo, en la historiografía del Uruguay, que es empezar a trabajar un poco más de cerca con los distintos protagonistas del periodo posterior de Artigas y cómo vemos que de distintas maneras los elementos constitutivos, digamos de alguna forma, de lo que algunos denominan un ideario, o sea, las ideas que giraron alrededor del fenómeno del artiguismo en los primeros 6 años del proceso de emancipación, van a tener un reflejo en la década siguiente
y que en la Asamblea de la Florida, en esas 3 leyes, está claramente, se trasuntan ahí esos principios del sentimiento de patria y de generar una institucionalidad que busca integrarse o estar, o son parte indisoluble de esa idea de nación que tenía el mismísimo Artigas y que vimos en el documento inicial. Todos sabemos lo que pasó después, los años siguientes. Se podrá, acá pusimos tema cerrado, o tendrá revancha esta historia. Bueno, cada cual en esa suerte de ejercicio que debe hacer el investigador de decir, bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Cómo visualizamos hoy estos hechos y cómo lo trasladamos al presente y miramos al futuro? Bueno, cada cual tendrá sus preguntas, yo me hago las mías. No sé si hoy nuestro país es un proyecto político institucional 100% consolidado. Me inclino a pensar de que aún, nos guste o no, estamos en un estado difuso, y quién dice o puede dudar de pronto de que tal vez en algún momento alguno de los principales componentes del proyecto de José Artigas y de quienes lo rodeaban, que estaban estos protagonistas del año 25, muchos de ellos, algún momento tengan que resurgir y reflotarse para viabilizar la existencia de lo que hoy es la República Oriental del Uruguay. Yo con esto que voy a dar por terminada esta ponencia que les debía. El año de Bicentenario ha sido muy intenso. Quiero agradecer a todo el grupo de Identidad que me ha apoyado en lo que fue la elaboración de este trabajo y que de alguna forma se complementa con lo que también se hizo en el encuentro de agosto, con la ponencia muy importante a nuestro juicio que hizo Hilario Castro en relación a la figura del floridense Ariosto González Burriondo y sus aportes a este tema. Así que, por tanto, muchísimas gracias y bueno, será hasta la próxima.